Bienvenidos a una entrevista muy interesante. Vamos a estar conversando con el doctor Edmond Mulet, el candidato presidencial del partido Cabal, a quien agradecemos muchísimo que pues haya dispuesto de su tiempo para este espacio y esta contribución que está haciendo la Fundación Esquipulas al proceso electoral del 2023. Doctor, bienvenido y muchas gracias. A usted, Olinda, muchísimas gracias, y a la Fundación también por este espacio. Creo que son programas muy interesantes, importantes también en este momento de la campaña electoral. Sobre todo que todo lo tenemos últimamente en cápsulas, ¿verdad? Capsulita de esto, capsulita de aquello, pero pocas cosas a profundidad, ¿no cree usted? Sí, en efecto, uno como candidato se siente a veces frustrado, porque en muchas de esas entrevistas le dicen a uno, bueno, tiene un segundo para responder, o tiene que todo el concepto general de su programa de gobierno en 1 minuto y medio. Entonces uno quisiera decir un poco más, ¿no? Explicar un poco más, pero no se puede. Y estamos en el mundo de la postverdad, del TikTok, del ping-pong, porque en entrevistas, ping-pong, pues una... De la política como espectáculo mediático, sí, ¿no? Sí, entretenimiento. Entonces yo siempre ando buscando oportunidades como esta, muchas gracias, para poder realmente conversar sobre temas importantes y trascendentes, ¿verdad? Hemos visto también en las encuestas que los que aparecen mejor en las encuestas son los más exuberantes, por no decir otra cosa, o los más ocurrentes, pero en contenido y en sustancia no hay nada. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para realmente profundizar en estos temas, ¿no? Además, yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo y escuchando están interesadas en conocer un poquito más quién es el doctor Edmond Mulet, cuáles son sus mayores satisfacciones en la vida, por qué está con estas motivaciones de estar en esta campaña electoral que es profunda y que significa muchísimas cosas para cualquier ser humano, pero sobre todo para usted, ¿no? Pero me imagino que no están interesados solamente en mí, imagino que aquí están desfilando también otros candidatos, y es importante que la gente vea, conozca de dónde vienen, qué son, realmente qué piensan. ¿Qué les motiva, no? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué están participando? Ahora, ¿cuántos candidatos somos ahora? 23, ¿no? 23 candidatos, sí. Entonces yo creo que cada uno tendrá diferentes motivaciones, entonces será interesante conocer eso a fondo. Pues nosotros estamos muy agradecidos de poder conversar con usted, además porque, conocemos un poco de su historia, pero no es lo mismo que usted nos cuente un poco de su trayectoria, de su historia de vida, de lo que ha sido su carrera profesional sobre todo, ¿no? Y su historia de vida. ¿Quién es Edmond Mulet? Pues, yo me estoy haciendo esa pregunta desde hace creo que 60 años. Empecé a preguntarme quién soy, por qué estoy aquí, esas preguntas existenciales. Yo soy un hombre que cree en la vida, un hombre positivo, un hombre que siempre piensa en los demás. Creo que soy una buena persona, que soy un hombre solidario, llevo casado ya, digamos, 43 años de casados con mi esposa. Creo mucho en la familia, creo en la libertad, la libertad en todas sus formas, pues la libertad individual, la libertad de expresión, la libertad de uno poderse realizar como persona humana, y creo en el poder que tiene cada ser humano para poderse realizar, y creo que hay que darle oportunidades a la gente para que puedan alcanzar sus ideales en la vida. Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una existencia feliz. La búsqueda de la felicidad, ¿no? Que está, desde la Constitución, el Acta de Independencia de los Estados Unidos. Sí, ese es uno de los fundamentos del Acta de Independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y de la Ilustración, de todo el movimiento de la Ilustración. Sí. Bueno, yo creo que desde la creación también, ¿verdad? Y en esas oportunidades que la vida le ha regalado, ¿cuál cree que es la que más ha marcado su vida? Bueno, en cada etapa de la vida, por supuesto, hay momentos importantes. Hay cosas que nos marcaron a mi generación, fue la guerra en Guatemala, el conflicto. Yo doy pláticas, conferencias a veces a patojos de secundaria y de universidad,
y les hablo de la guerra en Guatemala y se me quedan viendo. Como que estuviera hablando de ovnis, sí. Estuviera hablando de la guerra de las galaxias. Sí. O sea, ni enterados. Y eso verdaderamente es una tragedia. Y les digo, miren, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a sus abuelos. Esta guerra fue espantosa, esa guerra nos dejó 200,000 muertos, 80,000 viudas, 300,000 huérfanos, cuántas decenas de miles de guatemaltecos viviendo en campamentos de refugiados del otro lado de la frontera en Honduras, en Chiapas, en México. Sí. O sea, fue una tragedia. Aquí todo guatemalteco fue afectado, fue golpeado por esa guerra. Pero aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, aquí no hay nada sobre eso. Y eso es peligroso porque de nuevo estamos escuchando esas voces de odio, de rencor, de división, de polarización, que a mí me aterroriza porque eso me recuerda pues ese pasado y el riesgo, el peligro que tenemos de volver a caer en una situación similar. Entonces yo creo que la guerra fue algo que nos marcó a todos, a mi generación en aquella época. Yo estudié en el Instituto Adolfo Béjol Central y muchos de mis compañeros pasaron a la Escuela Politécnica y yo tenía que ir a sus velorios y a sus entierros. Subtenientes de 19, 20 años recién graduados de la Escuela Politécnica los mandaban a la montaña, ahí cayeron en la lucha contra la guerrilla, en emboscadas. Yo era periodista, era reportero, y muchos de mis compañeros de muchos medios de comunicación desaparecidos, secuestrados, torturados, asesinados, una guerra espantosa. Y ahí fue donde creo que se fueron creando pues esos sentimientos a veces encontrados, ¿verdad? ¿Qué puede uno hacer en una situación así? Mucha gente salió, mucha gente se fue de Guatemala, tenían esa oportunidad en aquel momento y no querían ser víctimas, pues, o que fueron víctimas y tuvieron que salir por ser víctimas de persecuciones y todo. En aquella época yo mismo fui objeto de persecución por el gobierno de Romeo Lucas García. En aquella época hubo una acusación falsa en contra mía porque yo estaba ayudando a unos niños en procesos de adopción y me acusaron de ser adopciones ilegales, etcétera. Estuve preso varios días, fue una acusación tremenda. Por supuesto todo era legal y los niños pues lograron reunirse con sus familias, pero estaban buscando también la muerte civil de muchas personas. Yo tuve suerte de que no me asesinaron o que no me torturaron. La verdad que tenía yo amigos militares, pues compañeros de Adolfo Hall, que creo que me ayudaron también en aquellos momentos difíciles para que esas órdenes de exterminio pues no llegaran hasta mí. Pero, y eso me confirmó en mi vocación de hombre libre, opuesto totalmente a las dictaduras, a la represión, a la violencia, a la división, a la polarización, a los extremismos que tanto daño le han hecho al país. Y ahí fue donde ya fui, con el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, fundamos un partido político, el Partido Nacional Renovador, PNR. Yo participé en las elecciones de 1982, yo viví en San José Pinula, fui candidato a diputado por los municipios del departamento de Guatemala y gané esas elecciones. Yo muy orgulloso, acababa de pasar un mes antes el tema pues de las acusaciones falsas del régimen de Lucas García y de Chupina y toda esa gente, y de Arredondo. El famoso Chupina. Sí, Germán Chupina Barahona. Y bueno, ese es otro capítulo que algún día tendremos que hablar de esos temas horribles de esa época. Y tal vez mucha gente tiene razón en no querer recordar esas cosas, ¿verdad? Tal vez mucha gente quiere ya, bueno, esto ya pasó, pasemos a otra cosa, tal vez por eso no hay tanta memoria de aquel momento. Pero sabe que escuchándolo hablar de cómo a su generación, a usted mismo le ha marcado la guerra, yo siempre digo que tengo el privilegio de pertenecer a esa generación que no vivió precisamente el horror de la guerra y haber nacido ya en democracia, con todo lo que uno pueda decir que tiene de malo el sistema democrático, pero lo damos por sentado, ¿verdad? Sí, sí. Como que no hubiera costado nada, como que estuviera ahí por siempre. Esto costó sangre, sudor, lágrimas, o sea, fue un esfuerzo colectivo en aquella época, algunos en la democracia cristiana, otros en el Partido Nacional Renovador, y en las elecciones de 1982 fue una alianza, Democracia Cristiana Guatemalteca y PNR, y el licenciado Alfonso Alonso era quien encabezaba la lista por los municipios de Guatemala. Yo iba de número 2 y entramos los dos, y el 22 de enero de 1900, fue el 22 de marzo, ¿verdad? 22 de marzo de 1982
En el registro electoral de entonces me dieron mi credencial de diputado electo, pero al día siguiente fue el golpe de Estado de Ríos Montt y anularon mi borrón y cuenta nueva. Y después vino Ríos Montt, después la caída de Ríos Montt, la llegada de Mejía Víctores y la convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces fui candidato a la Asamblea Nacional Constituyente otra vez y perdí por 300 votos. Entonces no fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando uno pierde por un montón de votos, uno lo acepta, ¿no? Lo acepta, bueno, no había modo. Sí, pero cuando uno pierde por pocos votos, uno se somata la cabeza. ¿Y por qué ¿A dónde no fui? No fui, ¿cómo no caminé 10 metros más para una casita, para una comunidad? ¿Por qué no fui a tal reunión? En fin, ahí... ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? Ya para entonces estaba surgiendo la unión del Centro Nacional, de mi amigo Jorge Carpio, que era periodista, director, dueño del diario El Gráfico, y ahí ya participé en las elecciones del 85, también por los municipios de Guatemala, y fui electo diputado al Congreso de la República. En aquella época era un mandato de 5 años, y fueron momentos realmente fascinantes, interesantes, una motivación, una energía que se respiraba en aquella época. Era el inicio de una nueva era democrática en el país, y con mucho entusiasmo, con mucha vocación de servicio. Ya en las elecciones de 1990 fui reelecto. Ya vivía yo en Guatemala, en la capital, y fui candidato a diputado por la capital, fui reelecto. Y en 1992, aunque teníamos una bancada pequeña de diputados, propuse una agenda, un programa de trabajo legislativo, y fui electo presidente del Congreso de la República. Yo tenía 39 años. Y en aquella época la presidencia del Congreso era solo por un año. No se podía uno reelegir. Y fue Ríos Montt, cuando fue presidente del Congreso años después, que modificó la ley para él poderse reelegir y quedarse como presidente del Congreso 4 años. En todo caso, en enero en todo ese año 1992, impulsé, por ejemplo, el bono 14, el nuevo Código Procesal Penal, la nueva ley que no existía en Guatemala sobre compras y contrataciones, o sea, muchas cosas interesantes. Y aunque éramos de partidos distintos, trabajaba yo muy de la mano con el gobierno del presidente Cerezo, porque en ese momento teníamos tantos temas de motivación e interés común de sacar adelante a Guatemala. Por supuesto teníamos nuestras diferencias partidarias, pero en temas de trabajo legislativo creo que hicimos un buen trabajo conjunto, amigable, propositivo, constructivo, pues, para el país. En esos años de la primera legislatura, pues ya en la segunda legislatura era Serrano el presidente de la República, y al terminar mi mandato como presidente del Congreso, me pide que yo me vaya como embajador a los Estados Unidos. Y entonces en esa mezcla agridulce, diríamos, ¿no? De muchas satisfacciones, porque pues oportunidades únicas que la vida le regaló, frustraciones importantes también, usted decide que es el momento de participar en Guatemala. Sí, bueno, había sido un proceso ya decía yo, ¿qué vamos a hacer? Ya venía desde las diputaciones y todo. Bueno, pero el tema ya en Haití, viendo lo que pasaba en otros países, y cuando veo el camino que va a Guatemala, que es exactamente al que ha seguido Haití y otros países, es donde yo me digo, bueno, tenemos que hacer algo, ya consultando, porque no es una decisión que uno amanece un día y dice, bueno, yo quiero ser presidente. Voy a hacer. Bueno, a algunos tal vez ocurre así, pero en mi caso fue un proceso, una elaboración, y por eso que regresé al país, empezamos a trabajar con el partido anterior, participé en esas elecciones del 2019, de 19 candidatos ocupé el tercer lugar, sin recursos, sin vallas, sin publicidad. Yo andaba con una pancarta por todas partes, con mi pancarta. Ahorita estoy en tratamiento dermatológico por todo el sol que me cayó en esa campaña. Fue muy satisfactoria en muchos sentidos. Llevamos 6 diputados al Congreso de la República. Lamentablemente de esos 6, 4, el día de la toma de posesión cayeron en las prácticas de las viejas políticas, algo tremendo. Ya soy diputado, mi voto vale, qué negocios hago, qué comisiones, una cosa terrible. Entonces no me quedó más remedio pues que renunciar de ese partido político, porque no estamos en política para eso, pues esa gente no entendió, no comprendió. Y entonces ya empecé a trabajar para la fundación del partido político Cabal, que ahora pues con una gran satisfacción y gracias al trabajo de miles y miles de voluntarios a nivel nacional, de 340 municipios, tenemos candidatos en 294 municipios. Yo quería llegar a 300 y pico de candidatos a alcaldes, pero no conseguí suicidas.
En algunos municipios hay que ser realmente una vocación suicida para ser candidato. Sin embargo, en algunos municipios complicados sí encontré. En Ipala, por ejemplo, conseguía un buen candidato. En otros municipios difíciles hay gente valiente en Guatemala. Y entonces tenemos pues esa estructura. No ha sido fácil el acoso, el hostigamiento, las amenazas, las campañas negras, las difamaciones, enfrentarse a todo eso pues no es fácil. Yo tenía, por ejemplo, a bastantes alcaldes en funciones ahora que fueron electos en el 2019 de diversos partidos muy buenos que iban a ser candidatos míos, y uno por uno vino a renunciar conmigo, a decirme: lo siento mucho, yo quisiera ser candidato suyo de Cabal, pero no puedo, me tengo que ir con el partido oficial porque me amenazaron que si no me voy con el partido oficial me inician una acción penal a través del Ministerio Público, no me dan mi finiquito en la Contraloría de Cuentas y no me dan recursos en el presupuesto de la Nación para proyectos que yo necesito. Me tengo que ir con ellos, no me queda más remedio. Y en el Tribunal Supremo Electoral denuncias todo el tiempo, permanentemente, cada semana en contra mía, y el TSE tiene la obligación de investigar cualquier denuncia, aunque sea anónima. Entonces abren expediente, nos corren audiencia, tenemos que responder, se ve que no hay nada, archivan el expediente, pero es un tiempo perdido. Pues, claro, un desgaste. Un desgaste, nos van distrayendo y todo. Y además las campañas que decían que van a ir a hacer con Cabal y con ese partido con Mulet, ya ese partido no lo van a inscribir, no van a cumplir los requisitos, lo hicimos. Después no, si a Mulet no lo van a inscribir como candidato, pues ya estamos inscritos. Y ahorita pues las acciones del Ministerio Público del señor Curruchiche en contra mía, pues con estas acciones sigue presentando denuncias todavía en el TSE. A estas alturas, Curruchiche cada semana, y me acusa de estar haciendo campaña anticipada, como que no se dio cuenta que ya empezó la campaña, pues. Entonces en el TSE ven esas cosas y se las archivan automáticamente. Después su solicitud para que se me levante mi derecho de antejuicio, para que se me inicie un proceso, y me acusa de estar conspirando por obstruir la administración de justicia en Guatemala, solo porque alcé mi voz en defensa de la libre emisión del pensamiento por las acciones que está tomando el Ministerio Público y un juez en contra de periodistas. Viene una fiscal del MP, le solicita a un juez que se inicie la investigación de todo periodista, de caricaturistas, columnistas, formadores de opinión, de todos pueden investigar. Y entonces el juez le da trámite a esa solicitud. Entonces ahí es cuando yo digo: miren, momento, aquí ya se están pasando de la raya, pues ya vamos camino a una Nicaragua. Y entonces por esa denuncia, ¿qué denuncia? Por esa queja y ese apoyo que doy a la libre emisión del pensamiento, Curruchiche solicita mi retiro de antejuicio. Viene el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y in limine, o sea, de entrada, ni siquiera entraron a conocer el fondo de la solicitud de Curruchiche y lo rechazaron, porque saben que era totalmente equivocado, erróneo, manipulaciones políticas. Y ahora Curruchiche van de la Corte Constitucionalidad y todavía insiste. Entonces el caso está tengo entendido, está agendado pasado mañana jueves, en la agenda de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, a saber qué van a hacer. Pero todo ese acoso no ha sido fácil, pero por otro lado una gran satisfacción, buenos candidatos, un buen plan de gobierno, y ya en plena campaña, faltan 34, 35 días para las elecciones. En ese plan de gobierno, doctor, nos ha dicho muchísimas de las cuestiones o de las situaciones con las que ha tenido un contacto directo: el tema de la inseguridad, de violencia, de guerra, de inseguridad alimentaria y nutricional, que me parece que es un tema absolutamente clave también en Guatemala. ¿Qué están proponiendo ustedes digamos, en estos 4 temas principales? En el tema de seguridad, en el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Pero debo decir que hay dos temas, 2 paraguas grandotes que cubren todo. Primero, combatir la corrupción. Si no combatimos la corrupción, cualquier otro tema de desarrollo, de violencia, de empleo, todo eso va a ser irrelevante si no combatimos la corrupción. La corrupción está destruyendo y corroyendo al país. Nos quejábamos de Otío, ¿se acuerdan de Otío? Otío y Roxana. Pues resultaron ser niños de primera comunión comparados con esto. Usted no se imagina los niveles de corrupción en todas partes, una cosa impresionante, y le están robando el futuro pues a los niños, a los jóvenes. Como sociedad estamos pasando por una etapa que yo viví en Haití, en muchos otros países del mundo, estamos pasando por una etapa de las más complicadas que puede tener un país, la etapa del sálvese quien pueda. Como aquí esto ya se jocoteó, aquí no hay futuro,
aquí no hay posibilidades, tengo que ir a buscar mi futuro a otra parte, y soy diputado, nunca más en la vida voy a volver a ser diputado, esta es mi última oportunidad, a ver cómo me lleno los bolsillos, soy militar, soy policía, soy alcalde, aquí en Villanueva, aquí cerca en Villanueva, el Consejo Municipal, cada síndico y cada concejal gana 105,000 quetzales al mes de dietas, de sesiones ficticias del Consejo Municipal. Entonces, donde uno ve, ahí están, yo y mi familia, ya no estamos pensando en los demás, en la comunidad, en el país, en la república, y es una etapa muy difícil, y la responsabilidad mayor que tenemos es recuperar la confianza del elector, de los ciudadanos, en instituciones y en personas. Entonces, combatir la corrupción es fundamental, porque estamos infectados de corrupción en todo. Y después, poner de nuevo el Estado y el gobierno al servicio de la gente. Me refiero a nivel municipal, legislativo, ejecutivo, todos. Y el Estado y el gobierno fueron concebidos para servir a la gente, y eso ya no ocurre. Estas viejas políticas, prácticas de las viejas políticas responsables a todos los niveles de la administración pública, como dije anteriormente, están al servicio de ellos mismos o al servicio de élites o de grupos, ya no están al servicio de la gente. Entonces, combatir la corrupción y poner el Estado y el gobierno, como dice acá, al servicio de la gente. Y esto incluye pues la actualización, modernización del país en muchos aspectos, temas sociales. Por ejemplo, en Guatemala existe el programa del adulto mayor. Yo conozco abuelitas y abuelitos que han hecho su solicitud para recibir beneficios de ese programa. Pasan 2 años, 4 años, 8 años y no reciben nada. Pues nosotros vamos a establecer la jubilación universal a partir del momento en que una persona cumple 65 años de edad, sin requisitos, sin formularios, sin listas de espera, sin estudios socioeconómicos, nada de eso. Solo con su DPI van a ir a un cajero o a un banco y van a recibir inicialmente por lo menos 500 quetzales al mes. Una pareja, una abuelita y un abuelito van a recibir 1,000 quetzales al mes. Lo que eso es para ellos, para su entorno familiar, y es lo menos olinda que debemos hacer por respeto a la dignidad humana. Cuando uno recorre este país y uno se encuentra con unos cuadros, no de pobreza, de miseria abyecta absoluta, de viejitos y viejitas, abuelitas y abuelitos en un abandono tremendo. Entonces, lo menos que debemos hacer por respeto a la dignidad humana, con recursos actuales. No hay necesidad de aumentar impuestos, nada, es una buena, y aquí está en nuestro plan de gobierno, de dónde va a ir cada rubro, está documentado, está bien financiado. Yo invito también a las personas que nos están viendo y escuchando que puedan entrar a la página muletpresidente.com, y ahí está el detalle de todo el plan de gobierno y de dónde van a venir los recursos también. Entonces, el tema de la jubilación universal es muy importante. Guatemala es el país de todo el continente, como usted muy bien sabe, que menos invierte en educación, escasamente 2.7% de nuestro Producto Interno Bruto, Costa Rica casi 8%, ahí están la diferencia. Las diferencias, pues. Entonces, vamos a invertir en educación, pero no en educación actual. Le estamos dando una educación del tiempo de la edad de piedra, de las cavernas a los niños. Es de educación digital, las nuevas tecnologías, y le vamos a dar a todos los niños en primaria, en secundaria, en diversificado, su tablet y su computadora. Si se está haciendo en todas partes del mundo, lo vamos a hacer en Guatemala. Y ya tenemos el sistema, ya aquí está el financiamiento, la cobertura de internet gratuito a nivel nacional, para que tengamos acceso. Pues ahí está el mundo moderno, darles oportunidades a los niños, idiomas y todo, la revisión del currículum. Entonces, educación para nosotros es fundamental. Y en salud, tenemos las medicinas más caras del mundo. Pues qué pena, se les va a terminar el negocio, porque los recursos ahí están. En lugar de comprar esos grandes contratos de medicinas con las grandes farmacéuticas, el Ministerio de Salud Pública, y que compran medicinas que no son las que necesitamos porque todo es negocio y corrupción, y embodegan y no tienen sistemas de distribución, pues se les va a terminar el negocio. Toda persona con una receta médica de un centro de salud, de un hospital público, de un médico privado, va a una farmacia. Hay una lista de 100 medicinas básicas y esenciales. Que ahí, la lista ha estado ahí desde hace años. Ahí está la lista de medicinas esenciales. Si la receta incluye una medicina que está en esa lista, la farmacia se lo entrega gratuitamente a cualquier farmacia particular se lo entrega gratuitamente a la persona, y el Estado después le paga a la farmacia, o sea, sin pasar por grandes. Y el sistema de distribución ya está ahí en todo a nivel nacional, porque uno va a un puesto de salud, a un hospital, cuando
cuando tiene la oportunidad, después de hacer colas y días de estar esperando, uno se está muriendo ahí, bueno, sí, este es el tratamiento, aquí está la receta, aquí en el hospital no hay medicinas, vaya y las compra, pues eso se va a terminar. Otro programa, lo que queremos es apoyar a la gente. Programa, por ejemplo, Guatemala le da a las importadoras de gas propano millones, centenares de millones de subsidio a esas dos grandes empresas, mexicanas por cierto, que son dueñas de dos primos hermanos, de ahí importamos el gas propano. Y ese subsidio que se le da a esas empresas nunca le ha llegado a la gente, o por lo menos no se tiene la sensación de que le llegó a la gente. Pues a mí me da mucha pena. Le vamos a quitar el subsidio a esas empresas y se lo vamos a dar a la gente directamente. ¿Y cómo? De manera muy sencilla. Con el recibo de la luz eléctrica de tarifa social, ahí va a haber un código. Y con ese código, en esa factura de la luz, van a cualquier distribuidor privado, cualquier vendedor de gas propano y presentan su código. Un tambo de gas que vale 130 quetzales van a pagar solamente 90 quetzales porque ese código tiene un subsidio, un apoyo de 40 quetzales. Beneficio directo al bolsillo de la gente. Entonces ya no es a los grandotes, sino directamente a la gente. Y así muchos programas, y algo que llevamos muy cerca del corazón en nuestro programa de 0 a siempre. Es desde el momento en que una mamá queda esperando y durante 4 años va a tener apoyo económico, acompañamiento en la nutrición del bebé, en motivación, en todo lo que sea necesario, porque esos 4 años son determinantes para la vida de un niño. Es la ventana de los 1000 días. Eso. Y así vamos a empezar a combatir la desnutrición crónica y aguda en Guatemala desde ese nacimiento. Y es un programa que abarca al 100% de las mamás a nivel nacional. Vamos a constituir 20,000 centros para la atención a la infancia. Y ahí está todo el presupuesto. No se me asusten que no vamos a aumentar impuestos con recursos actuales se va a hacer todo eso. Y sabemos que esos 4 años son los que van a determinar el desarrollo volitivo, el desarrollo físico de los niños. Pues vamos y se llama de 0, porque es desde el momento en que la mamá queda esperando. El programa se llama de 0 a siempre, porque los efectos son para siempre, para toda la vida. Y así hay programas así sociales importantes, de empleo también. Muchos jóvenes se gradúan de educación media, de universidad, no consiguen empleo porque no tienen experiencia, y sí, pues me acabo de graduar. Sí, pues, ¿cómo voy a tener experiencia? Entonces vamos a crear se llama el primer empleo, el programa El Primer Empleo. Cualquier empleador que contrate a un joven de menos de 26 años y que ese sea su primer trabajo, el Estado va a subsidiar el 30% de ese sueldo durante un año. Y así después de un año, eso se motiva a los empleadores pues a contratar más jóvenes, y estas personas pues van a decir, pues yo ya trabajé, ya tengo experiencia, y van a empezarse a insertar en el mercado laboral. Y al final, de lo otro extremo, también tenemos el problema que después de tantos años ya no nos contratan, ¿verdad? No, ya pasó de 40 años, ya pasó de 45, pues un empleador que contrata a una persona de más de 50 años, el 30% de ese salario se le va a compensar al empleador, también con programas de capacitación en temas informáticos, nuevas tecnologías y todo. O sea que el detalle pues de todo el programa del gobierno está ahí. La violencia, yo ya sé cómo, ya lo hice en Haití y muchos otros países del mundo, hemos visto cómo en Guatemala venía bajando el índice de homicidios, y en los últimos 3 años ha habido un repunte muy importante, dramático, y sobre todo las extorsiones. A pesar de la pandemia, ¿no? A pesar de la pandemia, o tal vez por la pandemia, porque vivíamos todos hacinados en algunos lugares, tal vez no había suficiente espacio para, no había distancia, pero el hecho es que está ahí, y sobre todo los robos, los asaltos, la delincuencia común, la criminalidad, las extorsiones. Hemos identificado 200 puntos rojos a nivel nacional, distribuidos más o menos en 25 municipios, y vamos a ocupar esos espacios desde el primer día de nuestro gobierno, y vamos a sacar al ejército a la calle. El Estado tiene todo el derecho de utilizar todos los recursos a su disposición para garantizar la paz, la seguridad, la tranquilidad de los ciudadanos. Por supuesto, será temporal, pero vamos a estar instalados en esos 200 puntos rojos durante 18 meses para garantizar de que ahí la cosa se tranquilice. Y lo primero que vamos a hacer es tomar control del sistema penitenciario. El sistema penitenciario en Guatemala está en manos de los delincuentes y los mareros. ¿Sabe usted, Olinda, que en Guatemala existen 23 cárceles, 23 centros penitenciarios? Y desde hace 4 años no han nombrado a un solo director en ninguno. No hay ningún director nombrado. Todos son directores interinos. ¿Y quiénes son los directores interinos? Los propios guardias penitenciarios.
¿Y cómo van a imponer disciplina o cómo van a poner castigos, cómo van a poner, administrar esos centros si son los propios guardias penitenciarios que tampoco tienen la capacidad? Entonces lo primero que vamos a hacer es nombrar a esos directores de esos centros penitenciarios y les voy a dar seguridad de las SAS directamente, porque van a tener que tomar decisiones graves, importantes para la administración, la disciplina en esos centros. Y ya tenemos el terreno identificado y con el cuerpo de ingenieros del ejército vamos a construir una mega cárcel de altísima seguridad en un lugar muy distante, totalmente aislado. Eso lo vamos a construir en 12 meses y ahí vamos a identificar, vamos a concentrar a los 5,000 reos más peligrosos del país, mareros o asesinos, porque ahorita en la cárcel están detenidos. Todos revueltos. Todos revueltos, el que se robó una gallina, un asesino, el extorsionador a la vecindad. No puede ser. Entonces ahí vamos a identificar y se van a ir para allá en un régimen militar, un tradicional bootcamp, ¿verdad? Donde van a tener que trabajar y van a tener que realmente para su alimentación y producir algo también. O sea que es un concepto totalmente distinto de administración pues, del sistema penitenciario, que de nuevo está como está debido a la corrupción, pura corrupción. El tema de las talachas, cuando se ingresa a un centro penitenciario, hay que pagar, dependiendo de la calidad de servicio que uno quiere ahí. O sea, todo eso se va a terminar. Entonces, el tema de seguridad también tenemos que blindar al oficial de policía, porque tenemos que apoyar a las personas que protegen, que nos defienden. Pero el gobierno va a invertir más en la educación, en los niños, en los adultos mayores, que en los reos. Es que los reos van a tener que trabajar. Por eso. Van a tener que trabajar, sí. Pero tenemos que garantizar también la paz y la seguridad. Y a los policías también, un programa que se llama de blindar a los policías. ¿Y cómo los vamos a blindar? Les vamos a dar becas para sus hijos, becas completas para estudios de sus hijos, una jubilación 100% del último sueldo que tengan y créditos con 0 intereses para que puedan adquirir su vivienda. ¿Y por qué estamos blindándolos? Porque la esposa y los hijos le van a decir mira papá, mira mi hijo, le dice la mujer, pórtate bien, porque si te portas bien, tenemos estos beneficios, si no, todo esto va a desaparecer. O sea, es una forma de apoyarlo y todavía los policías tienen que pagar por su propio uniforme. O sea, los que andan en patrullas tienen que pagar por el diésel, el combustible, por las llantas. No puede ser. Y recursos hay, Olinda, recursos hay. Y el tema de infraestructura, una cosa que yo me pregunto por qué gobierno tras gobierno le entregan a las mismas mafias la administración de los puertos del país, ¿verdad? Miren cómo están. Vamos a intervenir los puertos, los vamos a hacer eficientes, porque ahí pasa narcotráfico, contrabando, de todo. Pero, o sea, aquí no hay que hacer mucho, aquí hay que hacerlo todo. Y la gente me dice, bueno, es un programa de trabajo de gobierno muy ambicioso y en 4 años es imposible realizar eso. Tienen razón, pero tenemos que crear las bases de ese cambio de rumbo, el cambio de dirección que el país necesita. Y con todas las prioridades, doctor, que nos ha mencionado, el tema de cambio climático, siendo Guatemala y Centroamérica una región tan vulnerable, ¿cómo lo están viendo en su plan de gobierno? Primero, hacer un acto de contrición y de reconocimiento, que como vamos a perder el país. En mi década, en los años 1950, Guatemala tenía una cobertura de árboles del 85% de nuestro territorio. Eso significa Guatemala, Cuauhtemalán, tierra de árboles, tierra de bosques. Hoy Guatemala tiene una cobertura de árboles del 27%. Y para abajo. Y vamos para Haití. Y vemos todas las cuencas de agua en Guatemala, todos los nacimientos, todos los ríos, todos los lagos, la napa freática, todo contaminado. El lago de Matitlán es una sopa de arveja y Atitlán va en el mismo camino. O sea, el Estado tiene que asumir una responsabilidad importante ahí. La municipalidad de San Pablo La Laguna hace algunos años tomó esa decisión de prohibir las bolsas plásticas de uso único, de las pajillas plásticas, una serie de medidas así. Otras municipalidades también siguieron ese ejemplo y viene la gremial de productores de productos plásticos y demandaron a esas municipalidades. Menos mal que la Corte de Constitucionalidad ratificó la autoridad de los municipios para garantizar la salud de los guatemaltecos. El otro día estaba yo en Santo Tomás de Castilla. Hay una pequeña playa ahí que antes tenía una arena gris muy bonita. Ya no hay. Uno camina en esa playa y es como caminar sobre una nube.
solo pajillas plásticas, así, botellas, esponjosa, pajillas. una cosa de plástico, disculpe la palabra, una porquería, una suciedad, es un basurero, y así está todo el país, todas las cunetas de todos los caminos y carreteras llenas de porquería y basura, los basureros clandestinos. Entonces el tema del medio ambiente es absolutamente, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues yo ya lo viví, yo ya sé, en otros países hay que ver la frontera entre República Dominicana y Haití, es evidente. Todo pues, quemado del lado de Haití y verde. Sí, es un cascajo Haití, no queda nada. Entonces, tenemos la decisión. O nos convertimos en una República Dominicana en temas de medio ambiente, o nos convertimos en una Haití también. O sea, pero esa decisión es nuestra, en nuestra generación en este momento. Y el Estado tiene que intervenir en ese campo también. Y cada 2 años les renuevan a las municipalidades el tiempo, el plazo que tienen para instalar sus plantas de tratamiento de desechos sólidos, y se lo vuelven a renovar, y se lo vuelven a renovar. Y nunca se instalan. Y ahí están los recursos, pues, ahí están los consejos de desarrollo que están usando estos dineros en otras cosas donde hay negocios, donde hay comisiones. De nuevo, la corrupción. Entonces es un trabajo trascendente el que queremos hacer, realmente, que viene a transformar el país, como estas formas, digamos, de programas sociales importantes, pero sin corrupción, sin politizarlos, sino directamente apoyando a la gente. Y así hay muchos otros, como yo. Doctor, y en todos estos temas, porque en realidad las prioridades son tantas, ¿no? Los temas a entrarle es a todo, como usted muy bien ha dicho. Guatemala, y además por la experiencia que usted tiene también en el tema internacional, Guatemala ha ejercido en otros momentos un liderazgo en la integración centroamericana, por ejemplo. ¿Cómo ve usted en materia de política exterior la integración como tal, el potencial que tenemos en la integración? Yo soy absolutamente centroamericanista, unionista en ese sentido, creo en la integración. Bueno, yo viví ese proceso en la Unión Europea, admirable, y que Guatemala, Centroamérica, debieran acelerar ese proceso también. Además de que tenemos enormes ventajas, pues tenemos más o menos la misma religión, somos cristianos, el mismo idioma, las mismas culturas, etcétera. No es como en Europa, donde han sido enemigos acérrimos durante miles de años, y en fin, hablan idiomas diferentes, culturas diferentes, filosofías distintas. En Guatemala, Centroamérica, tenemos esa enorme ventaja. En la Unión Europea tienen que explicarle a la gente por qué se integran, ¿no? Y sí, nosotros deberíamos de explicar por qué no lo hacemos más rápido, ¿no? ¿Por qué no lo hemos hecho? Sí, debería estar ahí. Pero de nuevo, la corrupción. He visto acá dirigentes políticos en Guatemala, en otros países, que no les conviene, porque la integración representa también, obliga a la transparencia, obliga a trabajar, ¿cómo le vamos a hablar de integración a un Daniel Ortega? Imposible, pues. Él se está aislando cada vez más porque sus intereses económicos y todo. Es difícil hablar de integración con personas que no tienen ese sentido de solidaridad. Yo creo que el tema económico es el que nos podría acelerar ahí. Tenemos que acelerar primero la integración económica. Creo que va a poder abrir las puertas para muchos otros aspectos. Que ya de por sí un 33% de las exportaciones de Centroamérica se quedan en casa, se quedan en la región. En la propia por la integración. Es un mercado interesante. Por ejemplo, en la integración, cuando viene una gran corporación internacional y se quiere beneficiar del mercado común centroamericano, porque ahí, ¿cuántos habitantes somos? 60, porque ahora incluimos a República Dominicana, también Panamá y Belice. Sí, somos 60 millones de habitantes, el mercado común centroamericano. Lamentablemente, tristemente para Guatemala, al último país de una corporación internacional se va a instalar es en Guatemala. Cuando ven la hoja de vida de Guatemala, 3 años y medio sin elegir magistrados de salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Ay, ¿será que hay certeza jurídica ahí? Y cuando ven los niveles de corrupción, en cada ventanilla, en cada trámite hay que pagar mordidas, complicado. Y cuando ven que en Guatemala es la peor calidad de educación en todo el continente, ahí no vamos a conseguir mano de obra calificada. Y cuando vemos la infraestructura, tenemos la velocidad más baja del continente para transporte pesado, son 17 kilómetros por hora en Guatemala. No me conviene. Y cuando veo cómo están los puertos allá, venían más rápido las carabelas de Colón hace 500 años. Sí, que el transporte en Guatemala. Y cómo está además del estado de las carreteras y los puertos. No, mejor no. Mejor me voy a República Dominicana, o me voy a Panamá, o a Costa Rica, El Salvador. Al final me voy a beneficiar del consumidor guatemalteco.
pero mi fábrica, mi empresa, mis servicios, mi empleo, no lo voy a poner en Guatemala, lo voy a poner en otra parte. Entonces tenemos que crear también las condiciones para que Guatemala también pueda ser un país, un destino de inversiones. Y estamos viendo una oportunidad que no hemos tenido en 100 años, Olinda, y que no se va a volver a repetir en los próximos 100 años. Y ahí estamos parados en la estación del tren, viendo pasar el tren, y no estamos ni siquiera haciendo un intento para subirnos a ese tren. El problema ahora entre China y Estados Unidos, el tema geopolítico, grandes fábricas, empresas que están instaladas en China, por el tema de fricciones entre esos dos países, pero también por el costo del transporte marítimo, que se ha quintuplicado 6, 7 veces más de lo que era que antes. Se incrementó con la pandemia, La pandemia, y sigue, los costos son muy altos. Y con la guerra en Rusia y Ucrania. Y todos estos países, estas fábricas están intentando acercarse al mercado de consumo más grande del mundo, que es el Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Ay, qué coincidencia que Guatemala es el único país del mundo, Belice un poquito, que tiene una frontera común pegada ahí con el mercado de consumo más grande del mundo. Todos los países de la cuenca del Pacífico, Olinda, desde Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Salvador, todos haciendo gestiones con esas empresas. Vengan para acá, vengan hasta este lado del continente, del Pacífico. Aquí les damos beneficios fiscales, les damos facilidades, pero vengan a crear empleo y todo. México es el que lleva realmente la delantera en todo eso. Y nearshoring y todas las oportunidades. Guatemala no ha movido un dedo. Y ahí estamos nosotros pegados, pues. Y no hay visión, no hay capacidad, realmente no están pensando en la gente, pues. Entonces, tenemos todavía, creo yo, 2 años para lograr gestionar y lograr invitar montarnos en la ola. Sí, pero después de 2 años, aquí ya vamos a haber dejado pasar el tren otra vez, otra gran oportunidad. O sea, Guatemala tiene un potencial para salir adelante como no lo tiene ningún otro país del mundo, ninguno. Nuestros 2 océanos, ventajas competitivas, nuestra gente, nuestra naturaleza, nuestras culturas, nuestra diversidad, nuestro clima, algo extraordinario. Y hemos heredado de nuestros ancestros, Olinda, una joya. Guatemala es una joya. En lugar de pulirla y protegerla, la estamos destruyendo y la estamos martillando. Somos irresponsables, no solamente en temas de medio ambiente, en todos los temas de desarrollo humano. Entonces las prioridades son múltiples. El otro día alguien se quejaba conmigo porque no hay suficiente temas de cultura en el plan de web. Sí, no hay suficiente de muchas otras cosas también, ¿verdad? Pero ahí está la vocación, y estas canas que ando cargando ahí no son en balde, ¿verdad? No son en balde. Eso representa años, representa experiencia. Juventud y experiencia acumuladas. Juventud y experiencia acumulada. Y había un candidato presidencial ahí, un retrasado mental, que dice que yo estoy muy viejito. Pues ya lo reté para ver, a ver si me alcanza. Ahí cuando yo voy en caminatas y en caravanas y toda la gente, yo voy caminando y toda la gente, mis candidatos alcaldes y diputados van al lado mío. No tan rápido, por favor, no tan rápido, descanse. A ver si me alcanzan, pues. Buena condición física. Buena condición física, pero sobre todo con el sentido de urgencia que tenemos para cambiar el rumbo del país. Y lo digo sinceramente, mi experiencia me lo indica, que estas elecciones el 25 de junio no son una oportunidad. Es la última oportunidad. De hecho, doctor, vamos a ir cerrando, y con lo que usted está diciendo, un mensaje final para la gente que nos está escuchando. En este momento. Por favor. Muy bien, pues, bueno, agradecerle a usted. A usted, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Ya que me dan permiso para dirigirme, pues, a los electores, a los ciudadanos, para recordarles que este 25 de junio es el Día del Maestro, el Día de la Educación Nacional. Y es un día muy especial porque no es una oportunidad, como decía, sino, honestamente, la última oportunidad que tiene Guatemala para cambiar de rumbo y dejar ese pasado oprobioso que tanto daño nos ha hecho, ese pasado de odio, de rencor, de polarización, de división, de extremismos. Dejemos eso atrás, y de nuevo ese pasado se está proyectando a nuestro presente y se está proyectando para el futuro. Estas elecciones son determinantes para que veamos hacia adelante. Guatemala tiene un futuro extraordinario si lo sabemos aprovechar. Hay una luz en el camino, vayamos hacia esa luz de desarrollo. Guatemala tiene un potencial como no lo tiene ningún otro país del mundo para salir adelante. Hemos heredado de nuestros ancestros una joya, no la estamos aprovechando, no la estamos protegiendo, puliendo, la estamos destruyendo. Dejemos ese pasado atrás. De nuevo, ahí escucho esas voces de odio, de rencor, que a mí me aterran, que nos regresan a esa guerra espantosa que destruyó a Guatemala.
Dejemos eso atrás. Este 25 de junio pido también ese voto, no solamente para mis alcaldes, para mis diputados también. Yo como presidente de la República voy a necesitar un grupo importante de diputados en el Congreso de la República para que me acompañen en este proceso de modernización, de transformación nacional. Es un reto inmenso, inmenso el que tenemos enfrente, pero vale la pena. Es un intento enorme y que solo un presidente no lo va a lograr. Necesitamos del apoyo de todos ustedes. Y este 25 de junio, ahí hagamos lo correcto. Yo pido, hagamos lo correcto, veamos para adelante. Y les pido, a veces me da hasta pena pedirlo, pero votemos cabal, votemos por Mulet, votemos por mis diputados de cabal, por mis alcaldes, porque necesitamos de esa base política importante para avanzar en la buena dirección. Este 25 de junio, hagamos lo correcto. Muchísimas gracias, doctor, por este espacio, por permitirnos conocerlo un poco más. No, por permitirnos conocerlo un poco más y también profundizar un poco también en las muchas propuestas que ustedes tienen en el plan de gobierno. Muchísimas gracias, vamos a seguir en comunicación y pues le deseamos lo mejor también. Gracias, Olinda, gracias por esta oportunidad, muy amable.